Construcción y mantención de vías de transporte. Instructivo específico. Operadores equipos auxiliares en general. Verifican el funcionamiento de los sistemas que inciden en el rendimiento operativo de los equipos. Sistema de frenos. Dirección. Suspensión. Rodado. Propulsión. Sistema hidráulico de la hoja. Estado de la hoja y sus elementos de desgaste. Niveles de aceite, agua y combustible. Sistema de control de incendio. Equipo de radiocomunicación. Espejos de visión posterior. Alarmas sonoras y visuales. Escalas de acceso. Luces, baliza y pértiga. Todo el personal que labore preparando, manteniendo o reparando las vías de transporte y deba permanecer fuera de su equipo o de a pie, obligatoriamente deberá usar chaleco reflectante. Todos los operadores de equipos de apoyo que realizan labores de mantención de vías deben informar al resto del personal de su ingreso a los circuitos de transporte o áreas de operación e indicar el tipo de trabajo a realizar. Los operadores de equipos de apoyo, cuando estén efectuando una mantención, reparación o limpieza en cualquier área de la mina, deben mantener la baliza de los equipos encendida. Los vehículos o equipos que pasen o ingresen al sector deben comunicar su presencia al operador del equipo de apoyo y, si es necesario, solicitar la autorización para continuar el tránsito. No botar ni acumular desechos de comida. Controlar fugas, chequear sistema llenado de combustible. En caso de fugas significativas y derrames de aceite y o grasa, deberá detener el equipo e informar para evitar un impacto ambiental. Cuide el aseo de su equipo y el medio ambiente. Operador tractor orugas. Al iniciar el sello del camino, debe puntear el cerro verificando en todo momento los derrames en la ladera. Al profundizar en el material, levantar la hoja y girar para desplazar el material hacia adelante. Deberá realizar las pasadas necesarias hasta alcanzar las marcas topográficas, esto es, hasta obtener el ancho y la pendiente del camino final. No debe sobrepasar las capacidades límites de la hoja al arrastrar el material, para evitar que las piedras que la sobrepasan puedan rayar el vástago del cilindro de levante. Al bajar pendientes pronunciadas, deberá hacerlo siempre en primera marcha, para evitar cambios de velocidad en mitad de taludes. Al subir y bajar pendientes fuertes, debe hacerlo en ángulo recto, para evitar deslizamiento de costado. Por esta misma razón, no se debe realizar virajes en U. Debe mantener en todo momento el control de la máquina. Esta no debe trabajar superando sus capacidades de diseño. Igualmente, debe considerar la pérdida de potencia de la máquina por condición de altura geográfica. Debe mantener plataformas de trabajo estables y una distancia prudente a bordes de talud y no debe trabajar sobre bolones. No debe trabajar debajo de viseras o rocas colgantes. Estas deben ser eliminadas siempre con antelación. En el caso de producirse desprendimiento de material, debe retroceder inmediatamente, levantando la hoja para evitar atascamiento del equipo y así evitar que las rocas caigan entre el brazo del tractor y el tren de rodado, pudiendo además comprometer el vástago del cilindro que acciona la inclinación de la hoja. Debe verificar que el área afectada por caída de material, producto de la tarea a realizar, esté evacuada e inaccesible a personas y equipos. Para desgarrar el terreno,
Debe operar con el ripper en línea recta, evitando torcer el vástago. En terrenos duros, debe dar mayor ángulo de ataque y menor velocidad de desplazamiento. Al construir caminos en pendiente, rampas, debe procurar trabajar siempre desde la cota superior a la inferior, para mejor aprovechamiento del desnivel y del peso operacional del equipo. En el avance debe construir descanso para permitir el viraje en U y aculatamiento seguro del camión. Luego el tractor seguirá construyendo la rampa y así sucesivamente. Al trabajar en sitios retirados o de difícil acceso, debe cerciorarse de mantener niveles adecuados de combustible, lubricantes y agua, que le permitan una mayor autonomía operativa y equipo de radiocomunicación en buen estado. Operador de tractor neumáticos. Debe realizar las terminaciones de sellos de caminos, mantener los frentes de carguío y las vías de transporte. Debe mantener las vías de transporte limpias de rocas y derrames, rellenar hoyos y baches, nivelar los terrenos, mantener bermas de seguridad, efectuar obras de drenaje de agua y mantener los pisos de los equipos de carguío. Al trabajar en caminos con tránsito de camiones, debe minimizar las demoras por detención de esos, sectorizando la tarea si las condiciones así lo requieren. Debe operar en primera velocidad en trabajos de arrastre de material. Evite arrastrar o acomodar bolones. Si por razones operativas tiene que hacerlo, haga contacto suave con el bolón y después acelere. No debe usar la hoja o contramarcha como freno, excepto en situación de emergencia. Para realizar cambios direccionales, se deben utilizar los frenos de servicios, a fin de evitar golpes dinámicos en la transmisión. Para efectuar los rellenos con material fino, debe solicitar autorización al supervisor de servicios mina, quien debe asignar camiones u otros equipos para apoyar esta tarea. Operador motoniveladora. Debe efectuar trabajos de conformación y nivelados de superficie del camino, especialmente el perfilado y mantenimiento de las vías de transporte. Debe evitar siempre el clavado excesivo de la cuchilla por el sobreesfuerzo que esta acción significa. Debe mantener una constante atención a la posición de personas, equipos y condiciones del terreno, especialmente al efectuar maniobras de retroceso. Debe trabajar en sentido del tráfico. Si la vía tiene doble sentido de circulación, trabajará solo un lado de la pista, para finalizar devolviéndose. Debe solicitar regadío previo al efectuar trabajo de perfilado en caminos de reciente construcción o polvorientos. Debe evitar los cordones extremadamente largos, sobre 100 metros. Si el camino a perfilar presenta irregularidad y dureza que la hoja no puede vencer, debe ocupar el escarificador, el cual debe ser trabajado a baja velocidad y en línea recta. Si este no puede penetrar y avanzar con facilidad, debe comunicar esta situación al supervisor de servicios mina. Al perfilar vías en ignimbrita, debe solicitar apoyo de regadío, antes, durante y después de la ejecución de la tarea, consiguiendo con esto mejor calidad del trabajo y menor desgaste de cuchilla. Comunicar oportunamente los requerimientos de regadío. Mantenerla pendiente de la sección transversal para canalización de las aguas lluvia en los caminos principales.
Al efectuar la limpieza de bordes de la vía, debe trabajar la cuchilla en su desplazamiento máximo, para mantener siempre el equipo en terreno firme. Al trabajar en rampas, debe tratar de llegar a terreno firme, para dar apoyo a las ruedas de tracción y evitar que éstas patinen. En periodos de lluvia o nieve, debe dar preferencia a los trabajos en tramos de mayor tránsito vehicular y que presenten problemas, debido a pendientes pronunciadas, curvas, etc. Al trabajar en caminos con nieve o barro, debe instalar las cadenas de nieve en las 4 ruedas traseras. Al formarse una capa gruesa de nieve congelada, primero hay que sacarla para después ripiar o hacer relleno con tierra y posteriormente emparejar. Operador camión regador. Debe respetar la señalización de tránsito en la mina, especialmente lo relativo a orden de preferencia de vías y velocidades máximas. No regar en contramano. Izquierda, fuera del área mina, o derecha en el interior del recinto mina. Ni realizar viraje en U en las vías de transporte. Debe utilizar oreja de bifurcación o llegar hasta los frentes de carguío. Debe dar preferencia a los sectores de mayor afluencia de camiones. Acceso a canchas de palas. Ingreso y sector de vaciado y descarga en botaderos y chancadores primarios. El sentido de desplazamiento al ingresar a estos sectores es el que corresponde al recorrido de los punteros del reloj. Debe evitar mojar personas, cables eléctricos y maquinarias. Al regar en ignimbrita, debe hacerlo a menor velocidad que los otros suelos, por requerir más agua para su compactación. En las vías principales y áreas de chancadores, debe regar en forma continua con 4 regaderas, evitando formar pozas. Durante el turno de noche, el regadío estará restringido a la condición ambiental presente. Para esto, mientras la temperatura ambiental se encuentre por sobre los 0 grados Celsius, el regadío será en forma intermitente, dejando espacio seco en forma longitudinal de 40 metros. Cuando la temperatura sea menor, el regadío deberá ser suspendido. Al regar en botaderos, hacerlo con las 4 regaderas traseras y la delantera del costado izquierdo, manteniendo distancia de aproximadamente 10 metros de la berma de seguridad y a una velocidad de desplazamiento no mayor a 30 km por hora. Al regar la zona de carguío, deberá previamente comunicar su intención al palero y equipos que se encuentren en el área y procederá a regar en forma continua, manteniéndose fuera del radio de giro del equipo de carguío. En rampas de doble tránsito, debe dejar una franja de seguridad de 2 metros en ambos costados. Esto se consigue regando tanto de subida como de bajada en forma continua, solamente con las 2 regaderas interiores, derecha de subida y de bajada. Debe tener cuidado de no formar pozas y o barriales. En rampas estrechas, utilizará regadío intermitente con 2 regaderas, dejando zonas secas entre sectores mojados. Cuando esté cargando en pozos eventuales, debe asegurarse del estado de los frenos, dejarlo parqueado y aculatado en forma perpendicular hacia la berma de protección del pozo. Si está en pendiente negativa, debe detener el motor del camión, engancharlo, acuñarlo y aplicar los frenos de parqueo.